Queremos resolver la siguiente ecuación lineal de varios pasos, y tengo los pasos aquí abajo en rojo si es necesario. Lo importante para recordar es que el objetivo es aislar la variable en un lado de la ecuación o un lado del signo igual. Entonces, mirando nuestra ecuación aquí, el primer paso será borrar los paréntesis. Y podemos hacer esto distribuyendo. Entonces, distribuiremos aquí y aquí, así como aquí y aquí. Debemos tener cuidado aquí debido al signo menos aquí. Tendríamos 2 menos 5 veces x. Entonces tendremos menos 5x y luego menos 5 veces 5, que es 25. Y esto sería igual a 3 veces x o 3x menos 3 veces 2, por lo que tendremos menos 6 y luego menos 1. Antes de continuar, debemos combinar términos similares en el lado izquierdo de la ecuación y el lado derecho de la ecuación. Observe cómo podemos combinar estos dos términos, así como estos dos términos. 2 menos 25 serían negativos 23. Entonces, tendremos 23 negativos menos 5x iguales, aquí tendremos 3x. Y luego podemos pensar en esto como negativo 6 menos 1. Eso sería negativo 7 y luego, en lugar de escribir más negativo 7, es más común escribir menos positivo 7. Recuerde, esos son el equivalente. Ahora, observe en esta ocasión que tenemos términos variables en ambos lados de la ecuación. Si nuestro objetivo es aislar la variable en un lado, necesitamos sumar o restar para eliminar uno de los términos de la variable en ambos lados. Entonces, queremos eliminar el menos 5x a la izquierda. Podemos agregar 5x a ambos lados. Si queremos eliminar este 3x positivo, podríamos restar 3x en ambos lados. Parece que la mayoría prefiere tener los términos variables en el lado izquierdo. Entonces, deshaceremos este 3x positivo restando 3x en ambos lados de la ecuación. Entonces, tendríamos 23 negativos y luego menos 5x menos 3x o 5x negativo menos 3x. Eso sería negativo 8x. Entonces, escribiremos menos 8x debe ser igual a 3x, menos 3x. Eso es 0, es por eso que hicimos eso, y luego tenemos 7 negativos. Y ahora finalmente tenemos una ecuación básica de dos pasos. Queremos deshacer este 23 negativo así como deshacer esta multiplicación aquí. Podemos deshacer el 23 negativo agregando 23 positivo. Entonces, si sumamos 23 a ambos lados de la ecuación, observe que esto sería 0, pero también debemos hacer lo mismo al otro lado. Entonces, esto sería 0, baja el 8x negativo. Y aquí tenemos 7 negativos más 23, que serían 16 positivos. El último paso porque 8x negativo significa 8 veces negativo x, vamos a dividir ambos lados entre 8 negativos. Entonces, 8 negativo dividido por 8 negativo sería positivo 1 veces x, que es x. Y en el lado derecho, tenemos positivo 16 dividido por negativo 8, que es igual a negativo 2. Entonces, nuestra solución es x es igual a 2 negativo. No nos tomaremos el tiempo para verificar esta solución, pero lo que eso significa es que si sustituimos 2 negativo por x en la ecuación original, haría que esta ecuación sea verdadera donde la satisfaga. Por lo tanto, es posible que desee tomarse un momento y verificar eso. Espero que esto haya sido útil.